gráfica de los crímenes de... Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este patrón, se aconseja discreción al escucha. Este episodio incluye discusiones de asesinato y asalto que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Aconsejamos extrema precaución para menores de 13 años. Amado Carrillo estaba nervioso. El sentimiento era inusual para él. Se había codeado con algunos de los más temidos narcotraficantes de Sudamérica y tenía la reputación de ser un jefe brutal. Se paseó por su casa segura, esperando una llamada del comandante de la Policía Federal. Los engranajes estaban en movimiento, pero no podía estar seguro de que el trabajo se completaría. Cada llamada a la puerta asustaba a Amado. Sabía lo que costaría si el plan fallaba. Si su mentor y amigo Pablo Acosta sobrevivía al atentado contra su vida, no solo haría que mataran a Amado, lo haría sufrir. Amado esperaba que no llegara a eso, y en cuanto sonó el teléfono, supo que no sería así. Pablo Acosta estaba muerto, abatido en un tiroteo de 90 minutos con la policía mexicana. Amado estaba a salvo, pero lo más importante, estaba un paso más cerca de asegurar su control sobre el cártel de Juárez. Con Juárez a su alcance, Amado puso sus ojos en un territorio aún más grande, el cielo. Soy Jorge Newman. Y yo soy Beatriz Camarena. Y esto es Patrones. Cada semana nos adentramos en las filas del crimen organizado, desde pandillas callejeras hasta mafiosos, para entender cómo un patrón o patrona se eleva a la cima del inframundo. ¿Y por qué caen? Mientras seguimos las vidas de estos infames jefes del crimen, exploraremos cómo el dinero y el poder los cambiaron y cómo cambió la comunidad. Hizo más de 25,000 millones de dólares en el contrabando de drogas entre principios de 1980 y finales de 1990. Su liderazgo ayudó a marcar el comienzo de la era moderna del tráfico de drogas en México. Amado podría haber vivido en cualquier lugar. En 1994, su tráfico de drogas ya le había dado más riqueza de la que jamás podría haber soñado. Se estima que ganaba decenas de millones de dólares por semana. Pero había algo en el pueblo de Guamachulito, el soñoliento pueblo de montaña de su juventud, que atraía a Amado. Estaba muy lejos de las lujosas vidas de muchos de sus pares mexicanos, señores de la droga. Vivía modestamente en una casa unifamiliar, sin siquiera el lujo de una piscina para refrescarse durante los notorios veranos calurosos. De hecho, los únicos indicios de que el pueblo era el hogar de uno de los hombres más ricos de América del Norte era la cadena de carros Lincoln, Chevy y camionetas Dodge estacionadas en el frente. Eso y el desfile de guardias armados que constantemente vagan por los terrenos. Por las noches, Amado cuidaba su gallinero y ordeñaba las docenas de vacas que mantenía en la propiedad. Estas simples alegrías lo distrajeron del estrés de dirigir el cártel de Juárez, una operación tan grande y rentable que podría haber entrado en la lista de Fortune 500. Eso no quiere decir que Amado no se permitiera algunas extravagancias. Cada semana abordaba uno de sus jets privados y volaba desde el tranquilo campo de Guamachulito a su mansión en la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora. La flota 743S de Amado era su orgullo y alegría. Amasar una flota aérea así habría sido imposible para cualquier otro. Solo Amado, con sus inigualables conexiones con el gobierno, podía volar un jumbo jet fuera de servicio sin que la Policía Federal los llevara. Los aviones eran más que un mero lujo para Amado. Confirmaron el apodo que la DEA le había dado, el nombre que tantos mexicanos temían: el Señor de los Cielos. En febrero de 1995, Amado llegó a su palacio de Hermosillo para encontrarse con una gran fiesta en pleno apogeo. Amado siempre permitió que algunos de sus hombres se quedaran allí mientras él estaba fuera. La casa era tan grande que parecía un desperdicio dejarla desocupada. Llamar a la casa de Hermosillo una mansión sería un mal servicio.
Con sus imponentes muros de piedra de 3 metros y sus torres en espiral, el lugar se parecía más al Taj Mahal que a una villa de drogas mexicana. Amado, vestido con un sombrero de vaquero, una camisa de diseñador y botas de vaquero, no estaba aquí para festejar. Miró hacia atrás con cariño a los años que pasó bebiendo tequila y fumando crack con su mentor Pablo Acosta. Pero esos días quedaron atrás. Esta noche tenía asuntos que atender. Amado reunió a sus principales lugartenientes y convocó una reunión. El asunto sobre la mesa: los colombianos lo presionaban para cobrar más dinero. Desde la muerte de su líder en 1993, el cártel de Medellín había caído de su lugar en el comercio de cocaína de América del Sur. Pero Amado todavía tenía que confiar en su protección si quería sacar cocaína de Colombia. Y la protección no era barata. Cada mes, Amado enviaba entre 20 y 30 millones de dólares al cártel de Medellín para asegurar su cooperación. Por un tiempo ese fue solo el costo de hacer negocios. Se ganaba el doble en una semana si ninguno de sus envíos era confiscado en la frontera. Pero el cártel seguía pidiendo más y más y se le estaba yendo un poco de las manos. Para añadir un agravio a la herida, Amado acababa de enterarse de que Alberto Ochoa Soto, un miembro de alto rango del cártel de Medellín, había estado moviendo cocaína dentro de los límites de la ciudad de Juárez sin el permiso de Amado. Si querían trabajar en el territorio de Amado, deberían pagarle por protección. Amado había aprendido mucho de sus muchos mentores principales y la regla cardinal era no dejar que se aprovecharan de él nunca. Alberto Ochoa estaba a punto de regresar a Ciudad Juárez después de un corto periodo en una prisión de Texas, y Amado quería darle una bienvenida que nadie olvidaría. En febrero de 1995, Ochoa fue liberado de la prisión. Fue conducido al cruce fronterizo en el puente de la calle Slanton en El Paso, donde se encontró con su abogado, Tarazón Navarro. Mientras Ochoa salía y cruzaba la frontera hacia Juárez, Ochoa se tomó un momento para saborear su regreso a México. Pero antes de que pudiera entrar en el auto de su abogado, un Chevrolet Suburban se detuvo a un lado de ellos. Varios hombres con credenciales de la Policía Federal Mexicana saltaron. Empujaron a Ochoa y a su abogado al asiento trasero del Suburban antes de que pudieran gritar por ayuda. A unos pocos kilómetros, Amado Carrillo y sus hombres se detuvieron en un camino desértico. Apagaron sus motores, sus faros y esperaron. Amado llevaba su habitual atuendo de vaquero urbano vestido para una noche en la ciudad. Estaba de buen humor para un hombre que iba a matar a alguien. El Chevy Suburban se detuvo después de solo unos minutos. Un poco más, y Amado podría haberse preocupado. Noches como estas empezaron las guerras o las evitaban. Solo el tiempo lo diría. Amado esperó a que la Policía Federal Mexicana saliera de su auto. Empujaron a Ochoa y a su abogado del asiento trasero con bolsas sobre la cabeza. Amado no mató a Ochoa en el acto. Lo dejó alegar por un tiempo hasta que el desesperado colombiano reveló la ubicación del escondite secreto de cocaína que había escondido en Juárez. Con eso, Amado terminó el trabajo. Cuando terminó, tomó un vuelo de regreso a su palacio de Hermosillo. A la mañana siguiente, en un depósito a las afueras de la ciudad, Amado localizó el escondite secreto de Ochoa, 22 toneladas de cocaína envasada, con un valor aproximadamente de $3,000 millones americanos. El cártel de Medellín no estaría contento con la desaparición de Ochoa. Era el tío de Fabio, Jorge y Juan Ochoa Vázquez, los 3 hermanos que dirigían el cártel de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar. Y Amado sería el principal sospechoso de la repentina desaparición. Los asesores más cercanos de Amado sugirieron que enviaran los $3,000 millones de cocaína a Medellín como muestra de buena fe. Necesitaban al cártel colombiano para su cocaína. Pero el cártel de Medellín necesitaba los canales de distribución de Amado también si querían mover sus drogas a América.
Por eso Amado envió a los hermanos Ochoa un mensaje diciendo que no tenía nada que ver con la desaparición de su tío. Y en cuanto a los $3,000 millones de cocaína, tal vez su tío se había ido con las drogas él mismo. Si alguien en Medellín tenía alguna otra idea de lo que podría haber pasado, sabían dónde encontrarlo. Amado no se estaba escondiendo. Sabía que no había forma de que lo que quedaba del cártel de Medellín pudiera desafiar a sus fuerzas aéreas y terrestres. No con el apoyo de Amado de la Policía Federal Mexicana y el Gobierno Nacional, que regularmente recibían donaciones por un total de más de $25 millones. La respuesta de Fabio Ochoa llegó solo unos días después. Escribió: "Lo que ha pasado, pasó. Sentimos la prematura muerte de nuestro tío. Tal vez fue mala suerte, tal vez no lo fue. En cualquier caso, no nos interesa la venganza". Ya no se cuestionaba quién era el narcotraficante más poderoso de América Latina. Pablo Escobar y el cártel de Medellín habían tenido su momento. Los 90 pertenecían al cártel de Juárez y Amado Carrillo Fuentes. Cuando regresemos, veremos cómo Amado Carrillo superó a sus mentores para convertirse en uno de los traficantes más brutales de la historia de México. Ahora, volvamos a la historia. Amado Carrillo Fuentes nació en Guamuchilito, en el estado de Sinaloa, México. Sinaloa es, en muchos sentidos, el lugar de nacimiento del tráfico de drogas de México. Fue la tercera parte de lo que algunos llaman el Triángulo de Oro mexicano, donde se produce la inmensa mayoría de los cultivos de marihuana y opio del país. Amado Carrillo fue solo uno de los infames señores de la droga que nacieron y se criaron en Sinaloa, incluyendo a Pedro Avilés Pérez, considerado el primer traficante de marihuana mexicano, y Joaquín Guzmán Loera, conocido ahora como El Chapo. Amado nació el 17 de diciembre de 1956, y no hay casi ningún registro de los próximos 25 años de su vida. Algunos informes afirman que fue uno de los 14 hijos, pero la inteligencia americana lo sitúa más cerca de 8 o 9. Afirmó haber trabajado como agente de inteligencia federal durante 5 años, lo que puede o no ser cierto. Tenía una placa de policía, pero la mitad de los traficantes de drogas en México tenían placas de policía falsas. Sabemos cómo Amado se involucró por primera vez en el submundo criminal de México. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, también conocido como Don Neto, introdujo a Amado de 21 años en el tráfico de drogas a finales de los 70. El tío Ernesto era uno de los líderes del cártel de Guadalajara. A finales de los 70, Ernesto, junto con sus socios Rafael Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo, se destacaron como los principales exportadores de heroína de México. Amado quería desesperadamente involucrarse en la operación de su tío. En Guamuchilito, el tráfico de drogas era la única forma de ganar dinero de verdad. Pero familia o no, Ernesto no iba a entregar las llaves del reino a un chico ambicioso que no sabía lo que hacía. Envió a Amado al sur, al estado de Zacatecas, donde lo pusieron a trabajar cuidando campos de marihuana del cártel de Guadalajara. Era un trabajo pesado, pero Amado se tomó el trabajo en serio. Se despertaba temprano cada mañana, cruzando el vasto campo 2 veces antes de que el sol de la mañana saliera en el horizonte. Amado era obsesivo con su cosecha, no tanto por su predilección por la botánica, sino porque se dio cuenta de que era la idea de su tío de aprender. Su arduo trabajo valió la pena. A medida que los años 70 llegaban a su fin, Amado comenzó su ascenso por la escalera criminal. El primer ascenso de Amado estaba lejos de ser glamuroso. Se le encargó cargar camiones de 100 libras de marihuana y llevar el producto a casas de seguridad en todo el país. Los grandes traficantes de México solían garantizar el paso pagando a la policía local por el derecho a mover la droga a través de cierto territorio. Ernesto y sus socios tenían un trato con la policía de Sinaloa. Alguien más controlaba Sonora al norte y Durango al este, etc. Cualquiera que moviera drogas a través del territorio de otro cártel tenía que darles una parte de sus beneficios. En su mayor parte, esto funcionaba bastante bien. Pero Guadalajara estaba bastante al sur,
Así que si quería llevar sus drogas hasta la frontera, tenían que cruzar muchos territorios y pagar a codiciosos señores de la droga. Si podían hacer sus propios tratos con la policía en otras regiones, podrían esencialmente